Buenos días, damos apertura a la primera emisión. Que tengan todos pues también una buena semana que se está iniciando hoy, lunes 4 de marzo. Bienvenidos entonces a la primera emisión del noticiero de Televen. Estuvo muy movido este fin de semana, ya comenzaremos a dar detalles, informaciones que surgen incluso al cierre de la semana precedente, desde el día viernes, y por supuesto esto ha tenido repercusión y ha tenido pues dinámica adicional y que registraremos y reseñaremos en esta primera emisión del noticiero de Televen. Abiertas las líneas de contacto, abierta la red social X, antes Twitter, para que ustedes puedan incorporarse y participar y comunicarse con nosotros y expresarse sobre todo con esos temas que tanto inquietan como son los servicios públicos y sus deficiencias, que siempre eso lo presentamos al final de la primera parte del noticiero de Televen. Pero bueno, comencemos a reseñar y a relatar las historias más importantes que se presentan en esta apertura de semana, en nuestra agenda del día de hoy. Bueno, una gran repercusión ha tenido en lo nacional y lo internacional, pues la muerte del teniente Ronald Ojeda, que había sido secuestrado hace unos 10 días atrás, 10, 11 días, por un grupo de encapuchados. Eso ocurrió en Chile, en Santiago, en la capital, en el departamento donde estaba. Él estaba bajo la condición de refugiado político, ¿no? Había recibido el asilo del gobierno chileno. Lo cierto es que esto se convirtió en todo un misterio y desarrolló un proceso de investigación de parte de la policía chilena y los organismos de inteligencia, hasta que luego, pues, lamentablemente el viernes en horas de la noche se conocía que había sido ubicado el cadáver. Fue asesinado el teniente Ronald Ojeda. De acuerdo a información, hay diversas hipótesis sobre cuál sería el móvil de esta muerte. Se habla de la probable participación de bandas criminales vinculadas a estos grupos de delincuentes, en buena parte venezolanos, que se han distribuido por diversos países de la América Latina. Vinculan la muerte del teniente, quizá, probablemente, son solo hipótesis, con este tren de Aragua y un brazo armado que funcionaría en Chile, en fin, que habrían actuado como sicarios por órdenes de alguien. Incluso eso llevó a pensar que el elemento político pudiera estar de por medio, por lo menos algunos familiares lo manejan en ese sentido, porque había sido pues señalado como responsable el teniente Ronald Ojeda de haber participado, supuesto presuntamente, en conspiraciones. Él se había fugado desde el año 2018 de Venezuela, pero aparecía en las listas de los conspiradores. Incluso apareció en la última denuncia que hizo el Ministerio Público sobre el caso o la llamada conspiración del brazalete blanco. Lo cierto es que fue encontrado en un sitio bajo tierra, a 1,40 metros, según la especificidad que daban las autoridades chilenas, al parecer desmembrado dentro de una maleta y cubierto por cemento. Despertó sospechas en una comuna llamada de Maipú, donde hay presencia de migrantes ilegales haitianos y venezolanos, y donde supuestamente denuncia el alcalde de la zona que existen hechos delictivos frecuentes. En fin, esto está entremezclado, se ha pedido información, se están desarrollando las investigaciones, los resultados de la autopsia probablemente se den a conocer en el día de hoy. Le reconocieron por huellas dactilares, en fin. Y bueno, desde el Ministerio del Interior, pasando por los organismos policiales y de inteligencia de Chile, están pues trabajando en ese sentido y bueno, están a la espera. Hay una persona, como decíamos, detenida, es una adolescente de 17 años, al parecer de nacionalidad venezolana, a quien le vinculan a grupos criminales de la zona de Maipú, de la comuna de Maipú, y hay además orden de captura hacia 2 personas o 3 personas, no se dieron los nombres. Está en el proceso pues de investigación. Estas cosas se manejan con mucha discreción, con mucho sigilo. Lo cierto es que, bueno, lamentablemente este teniente lo encontraron, su cuerpo desmembrado, repito,
lamentablemente en una situación pues que invita a pensar muchas cosas, como suelen decir las propias autoridades chilenas. En el país esto ha tenido repercusiones importantes. Se está solicitando una investigación, factores políticos como los integrantes de la plataforma unitaria han dicho que debe investigarse, condenan el secuestro y el posterior homicidio del teniente Ronald Ojeda. Ayer también se pronunciaba la candidata presidencial y dirigente política María Corina Machado exigiendo a las autoridades de Chile una investigación rigurosa sobre lo que ocurrió. Las autoridades venezolanas han mantenido la mayor discreción en este sentido. Hasta ahora no ha habido ningún pronunciamiento, salvo uno que otro así muy general, pero sin precisiones. Así que bueno, es un tema que está ocupando un espacio y ocupará seguramente un espacio importante en las próximas horas y en los próximos días. Bueno, continuamos. Más de lo que repercutió el fin de semana, la reunión de la CELAC el día viernes, asistió Nicolás Maduro, allí pues habló de varios temas, se saludó con el presidente de Guyana, por cierto, Irfan Ali. Repitió, eso sí, que el Acuerdo de Ginebra es el instrumento que debe utilizarse para la negociación y establecer lineamientos claros sobre el reclamo territorial histórico de Venezuela sobre la Guayana Esequiba. En ese sentido, pues eso fue lo que dijo, pero en cuanto a política nacional, tuvo una reunión con el presidente Lula, prometió que las elecciones, tal cual como se ha establecido en el propio Acuerdo de Barbados, serán en el segundo semestre de este año, sin definición de fecha, y dijo que, bueno, o invitó para que una misión técnica no solamente de países que integran el CELAC, sino también de la Organización de Naciones Unidas, pues estuviera allí, o estuviera presente aquí, mejor dicho. Asistió, por cierto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a esta reunión de la CELAC, de esta comunidad de países latinoamericanos y del Caribe, y se refirió a otros temas en general, el tema de Haití fue abordado allí, ¿no? La situación es muy crítica en ese país. Bueno, seguimos. También surgió el día viernes, que hubo mucha intensidad informativa, la decisión de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional sobre lo que había solicitado el gobierno de Venezuela, sobre también una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares del mismo CPI. Lo cierto es que se rechazan estrictamente y con rigurosidad y de forma unánime el reclamo y lo que presentaba Venezuela como argumento para que entonces la Fiscalía de la Corte Penal no continuara la investigación sobre crímenes de lesa humanidad y violaciones de los derechos humanos. Vista esta decisión, entonces lo que se evidencia es que continuará entonces la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal sobre las denuncias que se han hecho sobre el caso venezolano. Esto fue rechazado por el gobierno venezolano, tanto por la Cancillería venezolana, quien dijo que había matices de carácter político en estas decisiones, y también por el Ministerio Público. Ofreció declaraciones el fiscal Tarek William Saab en ese sentido, también rechazando rotundamente la decisión que tomó la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional. Esto va a tener, sin duda, repercusiones. Ya veremos cuál es el camino que toma todo esto en un futuro de corto o mediano plazo. Otro tema importante que surge con repercusión el fin de semana es que se entregó el día viernes también ante el Consejo Nacional Electoral el calendario o propuesta de sugerencias que aprobó la Asamblea Nacional para la realización de las elecciones, con el cúmulo de fechas, el acumulado de fechas que van desde el mes de mayo, pasando por junio, julio, agosto, septiembre, octubre, llegando hasta diciembre. Son más de 25 propuestas de los diferentes factores que participaron en estas reuniones que convocó la Asamblea Nacional. Entonces, bueno, se recibió, lo entregó el presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, lo recibió Elvis Amoroso, presidente del CNE, y se abocarán a estudiar, a evaluar, a examinar y dar una decisión que muchos actores políticos venezolanos están pidiendo, que se defina la fecha de las elecciones, que es el país que tiene más atraso en el universo político internacional, que no ha definido la fecha de una elección presidencial. Esperemos en ese sentido, ¿no? Siguen solicitándose
pues definiciones en este caso. Otro tema también importante. Bueno, el fin de semana el CEOFAN, el Comando Estratégico Operacional, el general Hernández Lares, dio a conocer que han sido desalojadas 1.271 personas cerca de la mina Buyaloca, donde se registró esa tragedia la semana pasada con 16 muertos y 36 heridos. 1.271 personas, decía, que fueron desalojadas y no podrán volver a ejercer la minería ilegal. Es una situación totalmente irregular y, como ya habíamos informado con anterioridad, en la semana pasada, pues se procederá a un proceso de reforestación de la zona. Vámonos con temas internacionales. Bueno, la situación de la Franja de Gaza. Hubo reunión ayer domingo de los factores que están en la intermediación: Egipto, Estados Unidos, Qatar. Israel estaría en disposición de aceptar un cese al fuego por 6 semanas, que es una propuesta que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos para poder abastecer y enviar ayuda humanitaria sin contratiempos o sin mayores dificultades. Al parecer, decía, Israel estaría dispuesta a aceptar ese cese al fuego con esas condiciones, que son mucho más complicadas. Esto es lo que más destaca. Pero todavía no se ha recibido la respuesta del grupo fundamentalista Hamas, que se confronta en armas contra las tropas del ejército israelí. Hamas está pidiendo el retorno al norte de los habitantes que fueron desplazados. Eso no va a ser fácil. Sin embargo, ayer continuaron los bombardeos y el saldo, pues, es lamentable. Se habla de 90 o casi 100 personas muertas. Esta confrontación terrible que se está registrando en la Franja de Gaza. Otras informaciones, nos venimos a América otra vez. Estados Unidos concretamente sigue en los llamados caucus o consultas en el Partido Republicano bajo el sistema electoral de los Estados Unidos. Sigue Donald Trump obteniendo triunfos. Idaho, Missouri, Illinois, en fin, victorias. En Washington CD, la capital, fue la única victoria que ha obtenido su contrincante Nikki Haley. Sin embargo, todo apunta a que será el candidato del Partido Republicano, a menos que decisiones judiciales lo puedan pues prohibir definitivamente. Él piensa que todo está preparado para el llamado supermartes, que es mañana, donde se medirán cada uno por su lado los colegios electorales del Partido Republicano y los del Partido Demócrata. Biden sigue obteniendo las victorias cuando se trata de colegios del Partido Demócrata, pero Biden está en aprietos, no solamente por el informe del fiscal que habló de su condición cognitiva y física, sino también, bueno, porque comienza a bajar de forma notable en las encuestas. En ese sentido, también se insiste en que no está calificado, que no debería participar. Y una encuesta que se dio a conocer en el día de ayer dice que un 55% de las personas que en el año 2020 votaron por Biden, 55 o 53, es el porcentaje, creo, pues no está de acuerdo que se lance otra vez. Solamente un porcentaje menor considera que, bueno, que sí pudiera, pero de todas maneras no le consideran apto por las dificultades que padece, que se evidencian en sus intervenciones, en que sea otra vez candidato. Eso es un tema bien difícil para el Partido Demócrata, ¿no? Bueno, y bueno, hay otras noticias también en el plano internacional que iremos presentando a todos ustedes en el día de hoy. En deportes, bueno, comencemos con fútbol. El Pachuca de Salomón Rondón está dominando el torneo Apertura en México. Salomón Rondón hizo su 6º gol este fin de semana con el Pachuca. Si nos vamos al fútbol también de Europa, nos encontramos con que el Madrid consolida toda su posición a pesar de haber empatado en Valencia, un juego muy controversial por decisión arbitral, pero continúa en la punta. Patinó el Girona, que es su más próximo perseguidor, patinó el Barcelona, ambos empataron. Uno perdió el Girona y Barcelona empató ayer con el Athletic de Bilbao. Bueno, en Inglaterra el clásico Manchester City-Manchester United lo ganó el City 3-1, una actuación del jugador Foden muy importante. Bueno, y en Italia el Inter de Milán saca más ventaja en la punta de ese campeonato.